Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar que Pablo se conecte y empezamos nuestro 11º directo. Aquí te tengo. A ver. Sí, que te estoy dando a aceptar. Ahora. Hola Tania, Buenas, ¿qué tal? muy bien. Estamos aquí otro miércoles. Contento de estar aquí, sí. Ay, qué bien. Bueno, a ver. Bueno, hoy lo hago desde casa. He cerrado para que no entren, si no, menuda sorpresa. Y nada, hoy estamos en nuestro 11º directo. Ya, Pablo, estamos ya acabando el juego del camino de la vida desde la educación emocional Jaume Campos. Y, y bueno, ha pasado muy rápido. Ha pasado muy rápido, pero bueno, tampoco nos vamos a adelantar, que todavía nos queda este y el próximo que será de la jubilación, ¿vale? Hoy nos toca la enfermedad, ¿vale? Va un poco también alineado a nuestro directo anterior, que fue, ¿no?, la pérdida de un ser querido. Y bueno, pues también tiene una gran relación con ello, ¿no? Al final, enfermarse es una de las grandes preocupaciones que el ser humano tiene y es algo, pues inevitable, ¿no? Inevitable que sí o sí va a pasar desde muy chiquititos y que dependiendo de cómo ha sido nuestra experiencia, de cómo nos han transmitido el hecho de enfermarse, cómo lo hemos vivido en nuestro entorno, las ideas que tenemos nosotros que hemos ido interpretando de nuestra propia vida. Pues cuando nosotros nos veamos en la enfermedad, sea en nuestra propia enfermedad o en la enfermedad de otro, va a tener, bueno, nos va a condicionar cómo vamos a poder experimentar esa situación, ¿no? Y lo importante siempre es dejar el espacio suficiente para ver qué estoy sintiendo, ¿no?, en el proceso. Es básico, ¿no? Lo que sí que es verdad que en momentos de tanta intensidad, ¿no?, de mucho impacto, algo que también se le asemeja mucho al directo el directo anterior, es precisamente eso, el impacto, ¿no?, que tiene, el impacto, ese primer momento que uno vive cuando le llega la noticia, ¿vale? Y, y nada, no sé por dónde te gustaría empezar, porque es un tema que también telita, ¿eh? Sí, tiene bastante importancia. Has dicho algo relacionado con, ¿cómo decirlo?, del impacto, pero a mí me ha movido lo que es, a ver si lo digo, porque es que estoy ahora mismo con la sensación y me cuesta. Bueno, pues vamos a eh, dejar espacio, no, vamos a dejar era espacio. más que todo la capacidad, ¿no?, de cómo gestionar esa enfermedad, es lo que quería decir, más que todo, porque ante la enfermedad se mueven muchas emociones. Cada persona se le moverán diferente o muy vulnerable, mucho miedo, mucha angustia, mucha preocupación. Entonces, bueno, partiendo de esas emociones que se mueven con respecto a la enfermedad, ya sea personal de uno como de alguien cercano, es un punto para poder, obviamente, trabajarse eso a nivel emocional y dejar ese espacio y escuchar a tu cuerpo a ver lo que te dice, ¿no? Porque es que si no, lo digo por experiencia, si no la cabeza va a 2000 y es que no puede funcionar en tu día a día. No puede funcionar en tu día a día porque es tan fuerte ese impacto que te impide funcionar. Entonces,
pequeño tip o consejo sería por lo menos esa parte de poder sentir esa emoción, Ea. de dejarle ese espacio en el cuerpo y bueno, y ya si queremos profundizar más, pues ya pues conectar más con algún recuerdo, o sea, eso ya sería un trabajo, digamos, más profundo, pero como digamos, un tentempié inicial, Mm. pues podría ser eso, ¿no? ¿Qué siento con respecto a esa situación? Es muy Y, interesante. y notar como ese mismo cuerpo, ya sea al sentirlo o incluso al expresarlo, porque necesitas expresarlo a esa persona o escribirlo, yo que sé, hacer un ritual, lo que considero oportuno, o hablar, pues esa misma sensación, esa emoción va a aflojar. Muy, Eso está muy claro. interesante, Pablo. Muy interesante porque has dado como dos recursos, ¿no? Primero, escuchar el cuerpo y dejar ese espacio para que venga la respuesta desde dentro, no desde fuera, ¿no? Que siempre es, Exacto. ah, bueno, entonces tengo hambre. ¿Sabes? O sea, racionalizamos las emociones, que esa es la gran dificultad de la sociedad actual, ¿no? Pero, Y queremos respuestas, bueno, claro, lo digo queremos por inmediatez. experiencia, yo primero, cuando pasa cualquier problema, lo primero que busca es respuesta, ¿no? En ese sentido, preguntarle a uno, otro, o alguna experiencia que haya tenido, si Eso es es. similar, o pum, 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 estamos... Pero hay algo que me gustaría que los pudiésemos expresar, Pablo, porque yo siento que es una de las dificultades también bueno, que se repite en consulta, ¿vale? Y es el hecho de que la gente entiende o las personas entienden que cuando están viviendo ese proceso, que lo que están sintiendo solo tiene que ver con ese proceso y nada más lejos de la realidad. Y aquí es donde entra la magia de la educación emocional Jaume Campos. Magia me refiero porque realmente es maravilloso todo el proceso que puede vivir uno mismo, que se da cuenta que uno cree que es que está así por aquella persona y cuando empieza a descubrir todo lo que hay dentro no tiene nada que ver. Lo que la vida le pone ese momento para que pueda aprender, porque en otros momentos no ha aprendido. Eso se llama estado emocional. ¿Vale? Esto lo trabajamos súper en las 5 fases de la educación emocional Llama Campos, que ya lo veremos, ¿vale? Pero es muy importante, ¿no? Porque uno da por hecho que como tiene la enfermedad, ¿no? O le llega la noticia de la enfermedad, todo eso, ¿no? Todo lo que siente está relacionado con ese proceso. Y no es del todo cierto. ¿Hay personas que lo vivirán así? Sí, las que tengan un, un pasado trabajado, ¿no? Diríamos, Pablo, podríamos expresarlo así, Sí. un trabajo de un pasado y que haya un equilibrio entre lo que siente y lo que piensa. Mm. Que eso en la educación emocional llama campo, se llama la realidad. La realidad es sentimiento más pensamiento, ¿vale? Entonces, era, era un buen punto, ¿no? El hecho ¿no? aportar esas dos herramientas, dos recursos, que Mm. parecen como poca cosa, pero bueno, ya lo hemos visto, ¿eh? No, yo no siento nada en mi cuerpo. Yo estoy desconectada de mi cuerpo. No, 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 no. El problema es que has normalizado todo eso y que no le has dado algo muy importante, el valor que se merece. Porque si es algo que más también, ¿no? Que más cuesta también a las personas es valorar lo que sienten, darle el valor que se merece. Por eso luego nos perdemos tanto. Y eso tiene que ver también con la autoestima, ¿verdad? No, has tirado fuerte, Tania. Ay, Pablo, es que es como que esto sería un sinfín, tú imagínate, ¿sí o no? Es que tú ya sabes que a mí me das carrerilla y yo encima, claro, estoy ahí con el pecho, que me vengo arriba, como que lo tengo muy claro porque lo he vivido y lo puedo expresar así, ¿sabes? Y bueno, porque soy Tania. Tania Moreno, Bueno, Tania Moreno, conecta. Tania Moreno. Tania Moreno conecta. Eso es. Bueno, ¿qué más Eh, podíamos, por ejemplo, estabas hablando del impacto. Pablo, te pregunto, ¿el impacto va a ser el mismo? O sea, que evidentemente va a tener que ver mucho la historia de esa persona, ¿no? Pero vamos a poner la situación que se dé. ¿Puede variar ese impacto o no?
claro, ¿no? Cada situación es totalmente distinta y cada persona está en un momento, por decirlo, vital distinto, entonces lo va a vivir de una manera distinta. Es que eso es... Mm. Yo lo veo ese punto muy lógico. Después, lo que es la gestión es la clave, ¿no? Porque, claro, te va a venir esa Ah, mala noticia. sí, pero no es eh, lo eh, mismo, por ejemplo, Pablo, que te digan que tienes unas anginas, que te digan, hoy ya empezamos, que tienes unas anginas, que tienes cáncer, que tienes, yo qué sé, candiliasis, eh, que tu padre, no sé, ¿sabes lo que te quiero sí, decir? sí, claro, Eso va a cambiar mucho. Va a muchísimo. cambiar mucho y va a tener mucho también en el propio proceso que vayas a pasar. Sí, sí. Y ahora lo veremos. Ahora lo veremos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Las dos caras de una misma moneda. Entonces, pues eso, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Estar en primera plana, ¿vale? Ahí, con todo el marronaco. No es lo mismo, dependiendo la enfermedad, no es lo mismo una angina que un cáncer, no es lo mismo, porque la gente escucha cáncer y eso es código. Eso es código o no es código, Pablo. Código. Cuando la gente escucha cáncer, como se dice, se hace en los pantalones. Y eso es código. Porque la gente asimila o tiene en su cabeza la creencia que cáncer es igual a muerte. Y eso es código. Y Sí, sí. claro, Vamos, lo digo también por experiencia. y claro, Se eso, relaciona así. sí, y claro, esa relación es más, no te permite aplicar esas, o sea, si tú eso no lo gestionas, porque al final esas dos herramientas que has aportado, Pablo, es para gestionar, ¿me explico? Claro, si tú te dicen cáncer, no, te vienes abajo porque tal, y tú eso no lo gestionas, precisamente eso que te viene para ayudarte a que puedas gestionar, puedes pasar a otro lado, a no gestionar nada y quedarte bloqueado con eso, con que te vas a morir, con la sensación esa de que te vas a morir. ¿Me explico? Que a veces no es un todo un nada, ¿vale? Incluso un propio proceso puedes estar mal y luego gestionar y cada proceso es un mundo. No podemos decir, esto en estos días, cada persona es un mundo, pero me refiero que en verdad puede ser una oportunidad para que, pues eso, o gestionas o no gestionas. Así es. Mm. ¿Y qué cositas pueden sucedernos cuando la enfermedad, por ejemplo, es de otra persona? De un ser querido, de un amigo, de un padre, de una madre, de un hermano, de unos tíos, de unos primos. ¿Qué tendencia hay? A ver, mm, voy a hablar porque tiene mucha relación los de las dos caras de la misma moneda. Tanto si te vuelcas demasiado en esa persona como si huye o le quitas importancia, eh, pues obviamente no está accediendo, no está haciéndote responsable de esa situación porque eso te vuelca demasiado, le echa la culpa a la vida porque pasa esto. Y lo otro, pues sería eso de a mí me da igual, yo voy a salir a hacer mi vida con los amigos, voy a ir a tomarme algo, como y eso sea que la persona pues lo puede vivir de muchas maneras, en base también, como has dicho tú, al código, como lo viva, y es importante por lo menos de ser consciente. Yo lo digo a nivel, depende mucho de las situaciones. Yo entre esos dos puntos, entre huir y lo otro, y volcarme, ¿Volcarse? tiendo más a volcarme, aunque es verdad que hay veces
que huyo porque la situación uno no es capaz de gestionarla, no sabe cómo es, pero por la tendencia es, más que a volcarse, a lo mejor no físicamente, pero sí a preocuparse, a darle vuelta a la cabeza, a ver, mm, sobre todo ese punto, Mm. ¿no? Y a veces puede ser al revés, que tú no compartas lo que te está pasando porque no quieres preocupar a los demás y te Otra muy encierras. buena, otra muy buena. Otra muy buena, que te encierras en ti mismo. Y Ujú. esto lo he vivido yo también en familia, que se ingresan, le ingresan en el hospital y te enteras por otra persona. Y dices, ¿en serio? No, es que no quería preocuparte, pero puñetas, déjame que yo decida si me preocupo o no me preocupo. Digo yo, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Esto pasa o no pasa, Pablo? O Se sea, que la gente hace por lo interpreta, mejor, ¿no? ¿no? Se pone, o sea, es Ya. encima, ya pronto vamos a ser brujos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a tener la bola, porque es como que nos adelantamos a lo que el otro va a sentir o va a pensar o lo que sea. O sea, eso es una locura, una locura. O sea, ¿en serio? Bueno, si yo me tengo que preocupar, déjame que yo me preocupe, que es mía, es mi preocupación, no tuya, ¿no? Y entonces ahí también habría que ver qué le lleva a esa persona, ¿no? Por un lado, no compartir un momento, encima lo hacen, o sea, las personas que lo hacen realmente necesitan, ¿eh? Necesitan esas personas a su lado, ¿entiendes? Mm. Necesitan ese apoyo. Todo No tanto el desde la mundo, dependencia, ¿eh? Sino necesitan ese apoyo, por lo que sí. sea, ¿no? Pero como hacen eso, priorizando en el otro, ¿no? Por algo que se mueve, porque eso tiene un sentido para esa persona, encima se encierran más en ellos mismos. Pero luego también hay una parte de ellos como que tiene ese, ¿no? Incluso puede tener, claro, al final es todo darle a la mente, ¿no? A la mente, mira, está ingresada y no ha venido a verme, o no sé qué, o no sé cuánto. Pero claro, es que tú no lo has explicado a nadie. O sea, si tú no le dices a una persona que tú, un ser querido, que estás ingresada o que te has pasado un accidente o lo que sea, ¿vale? No lo vas a ver, ¿sabes? Si no te llama y si lo dices también, ¿no? Pero eso también es un punto importante, ¿no? El interpretar y encerrarse, que no es la huida, que la huida es la incapacidad de afrontar la situación y hago como si no hubiese nada conmigo, ¿no? Mm. No, no pasa nada, nada, yo tengo visita el mes que viene y todo va a ir bien y nada, ¿no? Y luego las Mm. otras personas de volcarse, de desaparecer del propio proceso, porque al final es eso, Pablo, no, el problema también que hay es eso, ¿no? Que los procesos que vivimos, uno no forma parte de su propio proceso. ¿Cómo puede ser eso? Mm. ¿Sabes? Y puede ser que conecte con el sentimiento del otro y no se esté dando cuenta, porque esto lo hemos dicho en muchos directos, que mucha carga que llevamos no es ni nuestra, porque no lo sabemos hacer, no sabemos distinguir lo que es nuestro. O sea, si no nos conocemos a nosotros, ¿cómo vamos a distinguir lo que no es nuestro y lo que es del otro? Que es imposible. Entonces acaba siendo como algo caótico, ¿sabes? Sí, y además que hay momentos que no va ahí todo como la seda, ¿no? Es más, eh, Muchos, muchos, Pablo, muchos. mm, vamos así, ¿no? Dentro Claro, hay muchos. Es que después lo de gestionar mismo las estamos bien emociones, que estamos mal, somos humanos eso y es, pasamos de todo. por eso. Mm. Dime, dime. Que digo que eso, que tampoco, es que claro, el problema es que la gente se hace ideas, volvemos al mismo punto. O sea, tener recursos y herramientas para saber qué hacer con lo que sientes no quiere decir que la vida sea de color de rosa, que no te vaya a pasar nada en Que la va, que vida, va. que no tengas conflictos, o sea, olvídate, o sea, es que la vida sin conflictos, adversidades y dificultades no tiene sentido. O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué vas a encerrarte en una puñetera cueva y que, ¿no? Cada vez que salga el sol asomas la cabeza y vuelves a meterte dentro, ¿no? No tiene sentido eso, ¿no? Mm. Entonces, pues eso, que esa gestión lo que te hace es que puedas no solo
afrontar las situaciones con esos recursos y esas herramientas, sino que aprender del propio proceso. Y esto es muy importante, porque repetimos una y otra vez las situaciones. Aquel que está despierto las ve, aquel que no está despierto, el que sigue con la velocidad de la vida, el que sigue preocupado en pagar recibos, el que sigue preocupado por no sé qué, no va a Esto que has poder. dicho es muy bueno porque también la enfermedad es un buen momento para parar, ¿no? Muy buena. Porque vamos a la velocidad, los niños, el colegio, el trabajo, las vacaciones, los hobbies, el gimnasio, lo que sea. Y esos momentos son muy buenos para parar, para sentirse, son unas buenas oportunidades. Si lo miramos desde ese punto, que no queremos que pase, pero en cambio son momentos muy bonitos de que permiten ahí abrirse dentro de uno un sentimiento que si se gestiona, se aprende de él, es muy potente, Sí, ¿no? hay Eh, mucha sí, ternura en ese proceso. Hay mucha ternura. Una ternura que la gente ni siquiera la huele, ¿sabes? La huele, pero porque no está mirando donde tiene que mirar. No está, no está observando donde tiene que observar. El enfoque es incorrecto. Pero, como dice el poema de la ternura, toda la ternura está dentro de nosotros, lo que hay que descubrirla. Pero es muy interesante lo que has dicho, Pablo. Igual que puede ser una oportunidad para parar, conectar contigo, eh, con el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí? ¿Para qué? ¿Por qué? Estas preguntas que en algún momento de la vida nos hacemos, unos con 30, otros con 40, otros con 50, otros antes poco de morir, no importa. Lo importante es que lo hagas, que lo puedas hacer, que puedas tener esa oportunidad, pero también la enfermedad te puede llevar a eso, ¿no? A ser un punto de referencia, a ser un corto y decir, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Con mi vida. Darle valor a la vida, lo que se merece, ¿no? También. Y por otro lado, te puede hundir. O sea, hay personas que se mueren de las propias emociones que sienten del propio proceso, ¿me explico? Que es lo que hablábamos, que es como que uno siente que se muere y se va muriendo el poco a poco. O sea, es que se apaga literalmente la persona. Y esto no es su cabeza. O sea, o sea, es una oportunidad que tiene emocionalmente de poder gestionar o comprender, gestionar y aprender, pero que como no tiene, pues hace lo que hace. No hay más. me gustaría decir una frase relacionada con lo que has comentado, de que lo mismo que vamos perdiendo capacidades con el paso del tiempo, que a nivel, por ejemplo, físico, sentido, cada vez desde como nos hacemos mayores no podemos tener la misma resistencia física, la misma energía que cuando éramos a la hora, por ejemplo, de hacer deporte o la vista o el oído, todo, a la vez que vamos perdiendo, digamos, esas capacidades más sensitivas de los sentidos en ese sentido, nos puede servir para ganar más capacidades internas Eso es. y poder, gracias a ello, acceder Sí, al sentimiento que sea en ese momento. muy buena. Esto, por ejemplo, teníamos el gran ejemplo cuando Jauma compartía la situación con la madre de Esperanza. ¿Te acuerdas que explicaba que ella no hablaba, pero que ella era capaz él era capaz de conectar con su niña y surgían cambios? ¿Te acuerdas? Sí, Esto sí, sí, es sí. impresionante. Yo esto también lo he vivido. No con una persona con Alzheimer, pero sí que lo he vivido con una persona que tiene, bueno, una enfermedad genética, que no le deja hablar, que, que- que tiene otro tipo de comunicación como más física. Y fue impresionante cuando le hice una sesión, Pablo, cuando le enseñé a conectar con sus sentimientos. Era, estaba anonadado, tranquilo, en calma, en paz, ¿sabes? Pero claro, luego la realidad es la que hay, ¿no? En casa, con las limitaciones de tu madre, con las limitaciones de tu padre, con el que eres mi bebé y no eres un bebé, ya estás casi en la edad adulta. Son muchas cosas que los padres no lo hacen conscientemente.
al final desean lo mejor para sus hijos, pero ese es el lema del Jaume, ¿no? El que tú puedas trabajar todo aquello que te limita. Claro, y liberarte de esas cargas Liberarte de esas cargas. emocionales para no tenerlas después que transmitir Eso a es. las generaciones que vengan. Eso no quiere decir que tú seas mala madre, que seas mala persona, es que no eres espabilada, tía. ¿Cómo puede ser? Que te ha pasado 40 veces y sigues haciendo lo mismo. Y así funcionamos, exigiéndonos comportarnos de una forma cuando estamos en otro punto. O sea, eso surgirá, sí, pero como consecuencia de tu propio proceso. Y esto cuesta muchísimo entenderlo, porque la gente empuja tanto para conseguir X, lo que sea, que se pierde. Te pierdes, acabas agotado y encima acabas mal porque, joder, me he esforzado un montón y sí, me ha durado 2 días y el tercero otra vez lo mismo. Porque observa, ya por sentido común, si tú estás haciendo XXX y no llega, hay algo falla y no eres tú. No eres tú el que falla, algo falla. El problema es que siempre nos atacamos y nos machacamos, pero Mm. esto cuesta mucho. Sí, Luego, por ejemplo, Pablo, cuando la enfermedad viene cuando eres pequeño, cuando eres un niño. Ahí yo he escuchado muchas personas, ¿no? ¿Qué le he hecho yo a la vida para merecerme esto? Realmente, en general, la gente lo vive muy mal. Es un dolor que nunca integran ni aceptan. No es algo que se acepte, cuesta mucho. En cambio, hay personas como, por ejemplo, Luis, ¿cómo se llamaba este que es el del fútbol? Que perdió a su hija con 9 años de cáncer. sí, Luis, Enrique. Luis Enrique, que fue jugador del Barça. Este hombre, o sea, eh, nos enseña, ¿no? Ese aprendizaje de la muerte de un ser querido, porque al final lo que hizo es aprovechar todo el poco tiempo que le quedaba a su hija y lo más importante, alimentarse de lo que tenía de ella cuando ella estaba viva. ¿Me explico? Alimentarse en el sentido de valorar todo eso y que no quedase solo en una partida. ¿Me explico? Y ahí nos enseña muchísimo de la vida. Es más, la madre, contaba una historia a él que la madre quitó todas las fotos de la niña, quitó todo como en su casa. Entonces él le dijo que no podía hacer eso, que ella se había ido físicamente, pero que seguía en sus corazones. ¿Me explico? Entonces, esto por ejemplo, es un proceso gestionado. ¿Me explico? Evidentemente, hay procesos que necesitan como más tiempo, ¿no? También. O más tiempo me refiero a porque uno va gestionando y va integrando. Va gestionando y va integrando. Yo lo sé porque lo vivo en mí. O sea, yo, por ejemplo, o sea, han pasado 10 años de trabajo y sigo trabajando el abandono. Han pasado 10 años de trabajo y sigo trabajando la invisibilidad, porque ha sido toda una vida sintiendo eso. ¿Me explico? Entonces, claro, la muerte de un hijo es un proceso doloroso, difícil, pero, pero poder vivirlo así ya te lleva a, a vivir eso con paz. No sé si me Sí, explico. sí, sí. Sí, sí. Está muy relacionado con eso que hemos hablado, de que se abra ahí de repente a través de esa experiencia un sentimiento y una expansión que te permite eso, abrirte la conciencia y descubrir nuevas cosas. mm, mm, Porque te lo ha puesto en ese caso la vida y como hemos dicho también antes, ni si te machaca o igual al contrario o pasas de eso. Mm. eh, O eh, estás todo el día, ¿no? ¿No? Como aquel que le falta una pierna y está todo el día lamentándose, ¿no? Porque le falta la pierna, en vez de aceptar esa parte de él y qué puedo hacer yo para vivir la vida con una pierna menos. eso, eso es, Tania.
Eso es. Qué bueno. Y bueno, no sé si, bueno, el miedo el miedo a morir, ¿no? Esto lo hemos también hablado. Al final, creo que Sí, eso, digamos, sería de lo más profundo, o sea, de lo más profundo, lo menos profundo, pero que ya te llevaría a la profundidad, ¿no? sí, como el ejemplo que has puesto Eso, de este hombre con la hija, en el sentido de que se va, miedo que se vaya a desaparecer, a no existir. eso es, eso es. Ah, como si lo que uno hubiese vivido toda la vida, ¿no? Esos 9 años De con su hija, repente se fuman, desaparezca. se fuman. Y eso necesita, pues, una Gestión, gestión. eso, Eso es. gestión. Pero que lo fuerte, a ver si se me entiende, ¿eh, Pablo? Porque es que quiero transmitirlo porque es algo que la gente lo vive, pero que es importante que se dé cuenta, que las personas se den cuenta que no es así. O sea, el proceso que uno está pasando con uno mismo, o sea, una cosa es el proceso que estás viviendo, por ejemplo, con tu hija, ¿no? Que fallece, que tiene una enfermedad y fallece. Entonces, tú te anclas en eso, ¿vale? De que se ha muerto tu hija. Y tú te crees que tú todo lo que estás sintiendo, que todo tu proceso interno tiene que ver con tu hija. Es que no es eso. Es que no es eso, Pablo. Y tú y yo lo sabemos. Lo sabemos porque lo hemos experimentado, ¿no? Me refiero a la muerte de una persona o algo muy grave, muy impactante, que haya mucho impacto. Uno se cree y se autoconvence de que cómo se siente y de lo mal que se siente durante la vida, porque son procesos que, pues lo que decimos, si no hay gestión, no hay acompañamiento, no hay solicitud de ayuda, mmm, vas a pasar las canutas, pero que la gente se cree y se ha convencido totalmente que eso tiene que ver con esa persona, pero es que realmente tiene que ver más con ella que con lo que ha sucedido. Eso lo único que haces es estimular algo que tú tienes que aprender y que todavía no has aprendido. Sí, por lo menos lo Tú lo está has entendido. explicando. Queda muy bien explicado. Sí, enhorabuena, Tania. Es que esto cuesta muchísimo en consulta, Pablo. Te viene uno porque tal, porque mira, porque me ha hecho, porque no sé qué, porque no sé cuánto, vale, que es verdad. Y la otra persona puede ser, pues, ¿vale? Pero ¿qué tienes que ver tú con eso? Y tiene que ver con eso, no estamos hablando de la culpabilidad, señores. La culpabilidad es algo que hace la mente. Y estamos hablando desde el sentimiento. En el sentimiento no hay juicio, no hay crítica. ¿Me explico? Porque la gente le da la vuelta, ¿no? ¿Cómo? O sea, que encima que tengo que ver yo y me están a mí puteando y me están a mí haciendo, ¿y qué tengo que ver yo? Sí, que tienes que ver tú, ¿no? Entonces es ese punto de la responsabilidad, de la humildad y de la Sinceridad. sinceridad. Es muy importante. Y esto en todos, ¿eh? Todos al final es muy importante el enfoque y cómo lo vivimos, el proceso. O sea que todo cuanto nos pasa en la vida tenemos algo que ver. No es solo él, ella o aquellos. Yo tengo una parte ahí. Y no de culpa, eso no, sino de responsabilidad. ¿Qué tengo que aprender yo de lo que me está pasando? Esa es la pregunta del siglo. Y no somos ni Superman ni Superwoman. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Totalmente, totalmente. Bueno, pues, bueno, podría ser un tema que, vamos, Sí, bueno, nos podemos llevar aquí vamos, pero porque vamos, yo creo que con lo que hemos explicado, ¿no, sí. Pablo? Hay un nivel pro, ¿eh? Por eso, Dime, que hay un poco nivel pro, ¿eh? ¿nivel Nivel pro, qué? pero bueno, nivel pro. Nivel Nivel pro. pro me refiero que hay cosas que hemos expresado Sí, que que requieren de un pero trabajo para poder eh, para que te llegue lo que estamos diciendo, porque no lo decimos, todo lo que expresamos no lo decimos desde aquí, lo decimos desde nuestro pecho. mm, ¿Me explico? Y esto también es algo que cuesta entenderlo, ¿no? ¿Cómo? está Porque, muy bien, está muy bien. porque A mí decían me ha que gustado
explicaciones que has Mm. dado. Por lo menos me han parecido bastante claras. Y si no han resultado claras, pues nada más que Bueno, sí, tienen es que que nos comprarlas. escriban. Bueno, las tuyas también, Pablo. Lo que pasa es que tú ya sabes que yo siempre soy como con el puntillo ese, porque yo siento que en consulta eso sale mucho. Por eso también lo expreso, ¿sabes? Porque es algo que es muy recurrente. ¿Me explico? Y por eso, jolín, pues Sí, si lo ya... quería decir, ¿no? Para que quede un poco más claro. Y Sí, repetirlo, no pasa nada, no. porque se repita. Yo más que decía siempre, ya sé, me diréis que me repito, pero es claro, se repetía, pero la gente lo está pensando, no lo está sintiendo. Cuando tú no miras lo que dices, sino desde dónde se dice, ahí te impregnas de todo ese conocimiento y esa sabiduría. Conocimiento es más sabiduría, porque el conocimiento sí que es más una habilidad del pensamiento, ¿no? Pero esa sabiduría, ¿no? Todo ese aprendizaje, todo ese potencial que te impregna y te ayuda a seguir avanzando. Así que, Pablo, nos vemos el miércoles que viene a la misma Correcto. hora. Y nada, Poco más, la casilla 12 hablaremos de la jubilación y bueno, este camino de la vida pues llegará a su última etapa, pero bueno, estamos de todas maneras ahí con qué, Tania. No sé. bueno, Bueno, ¿no? ahí, Yo creo que cositas, alguna sorpresita tenemos, ¿no? algo habrá por ahí. Por eso te digo. Bueno, Bueno, guapo, te mando un abrazo muy grande a todos y que vaya muy bien. Nos vemos el miércoles que viene. bien, Adiós. vaya bien, chao. Chao, chao.